Sí, ahí me tienen que hacer organizador o presentador para poder compartir. Franco, si me ayudas con eso, tú tienes el control ahora, así que... No, no, perdón, perdón, sé cómo compartirla. Disculpen. Ya, ahora sí. Perfecto. Bueno, le damos comienzo a este webinar. Hoy vamos a conversar sobre estaciones totales motorizadas de nuestra marca Leica. Vamos a hablar de un flujo bastante interesante y de ciertas características técnicas que son muy relevantes, ¿ya? Esto lo hicimos apoyado con un trabajo real dentro de túnel, con estaciones totales motorizadas Leica, tanto TS16 como MS60, apoyados con un kit de alta precisión de prismas sobre eje centrado. En este webinar va a ser principalmente desarrollado por el ingeniero de la TAM, Franco Cerecea, y quien habla, Felipe Céspedes. Ambos tenemos una vasta experiencia en este rubro y en este mundo, el cual nos apasiona mucho. La agenda para el día de hoy, principalmente vamos a hablar de características de la estación total TS16 y un flujo de trabajo que nos permite materializar con alta precisión una poligonal dentro de túnel y fuera de túnel. Les voy a compartir rápidamente un video, ¿ya? Este video yo lo considero importante debido a que este año Laika está de aniversario y cumple 100 años. 100 años de innovación. Y innovación que es muy relevante. El video está en inglés, luego lo voy a explicar en parte paso a paso. Voy a colocar Pioneering algunos solutions subtítulos muy rápidamente. and exceptional Swiss craftsmanship for a century. Leica Geosystems has defined and continues to revolutionize measurement and positioning technologies. Today, professionals in urban development, building construction, infrastructure, public safety, and manufacturing worldwide rely on Leica Geosystems' precise instruments, sophisticated software, and trusted services to help them capture, analyze, and present spatial information. And here, in Heerbrugg, Switzerland, is where it all started. What began 100 years ago as Wild Heerbrugg is now Leica Geosystems, part of Hexagon, a globally recognized brand. Founded by Robert Helbling, the surveyor and explorer, Jacob Schmidheiny, the entrepreneur, and Henrik Wild, the engineer, who developed the T2, the world's first truly portable theodolite. Just a few years later, the fledgling factory, Wild Heerbrugg, developed an A2 autograph, started producing the iconic Wild N3 precision level, and introduced their first aerial camera, the C2. In 1932, the Wild C12 stereomatic camera was launched. For decades, countless police departments used such instruments. In the late 1930s, the factory grew further to meet the Swiss Army's demand for better optical instruments. In 1942, Wild Heerbrugg entered the drawing instruments market with its high-quality precision drawing sets of stainless steel, and soon after launched its first two laboratory and research microscopes, the M9 and the M10. During the 1960s, at the time of the space race, Wild Heerbrugg reached for new horizons, satellite geodesy. Its special BC4 ballistic camera made it possible for the first time to establish a precise geodetic connection of all continents. And so, the race for innovation and quality continued. Surveying was revolutionized by electronic distance measuring instruments, such as the Wild DI-50. In 1985, Wild Heerbrugg partnered with Magnavox Corporation to launch the first GPS receiver for surveying applications, Wild WM101. In 1993, the company pioneered a completely new distance measuring technology under the brand Leica Disto, the first handheld laser distance meter. And in 2001,
Leica Geosystems purchased Kyra Technologies, adding 3D laser scanning to its portfolio. These pivotal innovations on the verge of the digital age are what make Leica Geosystems widely known as the industry standard for precise, reliable, and highest quality measurements. The world's first in surveying innovation. In 2005, Leica Geosystems became part of Hexagon. And today, even 100 years since its founding, that same thirst for innovation, combined with a sense of entrepreneurship and dedication to quality, live as our legacy. Leica Geosystems continues to shape the world, contributing to Hexagon, paving the way toward an autonomous future, where our technologies capture the real world and share it as a digital twin. A future where data is fully leveraged so business, industry, and humanity sustainably thrive. Leica Geosystems. Perfecto. Bueno, este video que a mí me encantó está publicado hace muy poco tiempo y habla de 100 años de innovación, desde creación de teodolitos, cámaras aéreas, adquisición de una gran empresa como Cyrax en lo que es escáner láser. Entonces, de acuerdo a esto, Pioneer. vamos a mostrar rápidamente de un equipo que es un ícono y uno de los equipos más relevantes de nuestra empresa, la cual es la Leica TS16. Es el equipo que ustedes pueden ver en pantalla, ¿ya? Que es una estación total motorizada. Es un equipo que tiene motores y hacen que el movimiento tanto horizontal como vertical sea a través de mecanismos y motorizados para aumentar la productividad. Este equipo incorpora altura instrumental automática, tiene una característica muy interesante que es el chequeo y ajuste. El chequeo y ajuste le permite al topógrafo chequear el equipo antes de comenzar el trabajo o alguna poligonal relevante y ajustar el equipo tanto en horizontal como en vertical para garantizar la calidad del trabajo. Tenemos la velocidad de giro más alta del mercado y tenemos un sistema también antirrobo que se llama Lock 8, que más adelante lo vamos a mencionar con mayores características, y algo que es realmente un gran beneficio, que es cómo nosotros logramos engancharnos a un prisma y hacer el rastreo de forma inteligente a ese prisma, ¿ya? En el siguiente video voy a mostrar rápidamente lo que significa este beneficio del Dynamic Lock. Lo que es el Dynamic Lock me permite enganchar y conectarme a la estación rápidamente y si el prisma se pierde de visual, la estación rápidamente lo logra empalmar de forma inteligente. Además de eso, elementos como chaleco reflectante o otros elementos no son un problema y tampoco un inconveniente dentro de la conexión a este elemento, ¿ya? Toda la importancia de este flujo la va a mostrar ahora Franco Cerecea. Franco, ¿estás por ahí? Te voy a convertir en presentador. Sí, perfecto. Un gusto saludarlos a todos mientras me dan el permiso aquí para compartir. Si me dan unos segundos. Ahí lo acabo de entregar. Perfecto. Ahora me avisan si están viendo ya mi pantalla. Ahora Sí, sí. se ve blanco. Sí. Perfecto. Ya, entonces, tal como lo comentó Felipe, en esta oportunidad quisimos mostrarles más que una larga lista de características de nuestro equipo, quisimos llevar a la práctica cómo funcionan estas características en terreno, ¿ya? Bueno, gran parte de ustedes, la mayoría yo creo que ha hecho alguna poligonal, ahí tienen una definición formal de lo que sería una poligonal en terreno. Muchos lo hemos hecho, claro, en universidades y en el trabajo propiamente tal. Entonces, ¿por qué quisimos partir con una poligonal de precisión? ¿Por qué quisimos mostrar este flujo de trabajo en Leica? Es porque es la parte más importante de una obra de ingeniería, ¿ya?
todo el control de la obra proviene de esta información. ¿Ya? Ahí a la derecha puse una imagen bastante repetida, si bien es cierto, pero es bastante representativa de lo que significa la poligonal. ¿Ya? Armar bien una poligonal, calcularla bien, observarla bien, para que no pasen este tipo de problemas que vemos en la imagen, ¿ya? Que son muy costosos. Entonces, básicamente la poligonal es como la columna vertebral de nuestra obra de ingeniería. ¿Ya? Por eso es tan importante llevarla con precisión. Entonces, muchos, como les comenté hace un par de minutos, hemos realizado poligonales ya sea en la universidad, cuando estábamos aprendiendo, o en el trabajo ya propiamente tal. Eh, Eso sí, en ese caso todos tienen como un buen concepto de lo que es una poligonal, pero en túnel cambian un poco estas cosas. Entonces, es necesario eh, chequear unas recomendaciones adicionales para las poligonales que se hacen dentro de túnel. Este es un compendio de recomendaciones que hemos recabado con el tiempo con Felipe, cuando empezamos a ver este caso práctico. Recopilamos información incluso desde Suiza, de Herbrugg, como mostraba el video ahí. Eh, Allá tiene mucha experiencia en túnel, entonces desde allá nos recomendaron ciertas cosas. Y desde acá en Chile también, por ejemplo, tenemos personas que han trabajado ya más de 20 años en túnel y ellos coincidían justamente con la gente de Herbrugg. Entonces, nosotros tomamos estas recomendaciones y las plasmamos en esta diapositiva. Y como pueden ver, no son muchas recomendaciones que hay que tener en cuenta, pero son bastante relevantes porque después vamos a ver los errores que pueden acarrearse si es que no tenemos en consideración esta recomendación. ¿Ya? La primera recomendación dentro del túnel es medir en zigzag. Lamentablemente no siempre se puede, pero es la mejor práctica para poder llevar una poligonal de buena forma. De esta forma vamos a evitar ángulos en 180 grados, ¿ya? Que son los que tienen un poquito más de error. Las mediciones también tienen que estar a una cierta distancia, ya que estén a 50 metros, ¿ya? Ahí, ahí. Ideal que estén a 50 metros las mediciones. Esto es básicamente porque en las paredes del túnel, que es donde usualmente se ponen los prismas para hacer la medición, eh, el viento acarrea muchas diferencias de temperatura, principalmente por las paredes. Entonces, en ese sector va a haber mucha refracción y cuando hay mucha refracción, si nosotros llegamos a esa distancia, por ejemplo, a 200 metros, la refracción va a hacer que esa medición, que esa observación, tenga un error bastante alto. ¿Ya? Eso se puede corregir midiendo a menor distancia. Y por eso es la recomendación medir a distancias cercanas a 50 metros. Y obviamente siempre medir la temperatura y presión en cada estación. Entonces, en cada estación vamos con un dispositivo electrónico, ¿cierto?, que nos permita medir la temperatura y la presión en terreno. ¿Ya? Nosotros quisimos llevar estas recomendaciones junto con nuestras estaciones totales Leica a un túnel real, ¿ya? Y elegimos un túnel que es de uso público acá en Chile para poder mostrar los datos con completa libertad. Entonces acá tenemos el túnel, se llama túnel Tinoco, queda hacia la cordillera de Chile. Fue un antiguo túnel utilizado por ferrocarril, es una única vía de 60 kilómetros. La distancia aproximada del túnel son 500 metros y la fecha de construcción es bien antigua, del 1910. Ahí hay una Aún está fotografía. en la lámina número 4, Franco. Todavía no les muestra que avanzo. No está la presentación en la página número 4. Denme un segundo. ¿Y ahora? Ahora Sí, se ve el PowerPoint completo, pero no en pantalla completa. Está en la página número 4. sí, en la...
Sí, Y ahora, quizás vuelve a compartir y con eso va a cambiar. ahora sigue en la 4. No, ahora no estás compartiendo. Mm. Y si compartes la presentación tú, Felipe, porque Ya, no yo la voy a dejé. compartir. Comenzamos de acá. Ya, adelante. Ya, perfecto. Entonces, les comentaba que ese era el lugar de pruebas, ¿cierto? Ahí, sí. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor, Felipe. Y esta es la forma, los instrumentos que llevamos para este caso, ¿ya? Llevamos el kit de poligonal, que es el que ustedes ven acá en el video. Ese kit comprende los prismas GPH1P, que tienen una precisión de centrado 0.3 milímetros. Son el Rolls Royce de los prismas, le llamamos en Leica. Tienen también las bases nivelantes, como las ven ahí, ¿cierto? También una base con burbuja tubular para mayor precisión y el set de cinta de medición y el accesorio para la cinta de medición en el caso de Leica. Todo eso en una maleta de accesorios de Leica. Entonces eso nos permite ser un poquito más precisos en la medición. Este es un video del lugar en el que fuimos a medir, donde instalamos los puntos de referencia, ¿cierto? De forma correcta, hicimos una medición con GNSS, estos son los puntos de control, los medimos con GNSS, sería el inicio de nuestra poligonal. ¿Ya? Ahí están todos los accesorios. Aquí estamos ya midiendo con los equipos GPS de Leica, para luego después ingresar ya al túnel, generar puntos de relleno y también los puntos de control de la poligonal que vamos a ver ahora, en la siguiente diapositiva. Entonces, antes de eso, ¿cómo se definen los puntos de control en la poligonal? En un túnel, ¿ya? Existen distintos tipos de movimentación en túnel, ¿ya? Las más utilizadas pueden ser las consolas que se ven ahí en la fotografía, las consolas a batir, es similar, pero que se puede bajar, ¿cierto? El transcurso para el transcurso de la maquinaria, para que la maquinaria pueda moverse sin mayor problema, puntos en el techo. Ahí están los puntos de referencia como los armamos nosotros. Ahí está ya el punto de referencia ya ubicado en posición. Está nuestra estación total con su medida de altura automática justo en el centro de nuestro punto. ¿Ya? Eso es lo que una de las características que disminuye los errores en nuestras poligonales. ¿Ya? Vamos al siguiente. Parece que se pasó una, Felipe, ¿no? Ahí está. Esa de pues, la 16. Entonces, para monumentar los puntos de control, ¿qué es lo importante? Lo siguiente. Que los puntos sean intervisibles, en el caso de la estación total, ¿cierto? Definir las distancias de medición, esto es lo que les comentaba hace un momento, que los puntos dentro del túnel ojalá no estén más allá de 50 metros. Sería ideal también si pudiéramos simular el ajuste de redes para revisar las precisiones antes de realizar la observación propiamente tal, y que los puntos tengan una buena visibilidad satelital, ¿ya? ¿Qué sería ideal en ese caso? Realizar una planificación de esta medición con GNSS en Leica Infinity. Entonces, siguiente. Aquí vamos a ver en el software Leica Infinity cómo podemos planificar una medición GNSS. En este caso vamos a ir al botón de disponibilidad de satélites, creamos un nuevo sitio. En este caso le voy a dar un nombre aleatorio, ¿cierto? Túnel. Y voy a generar las coordenadas de donde yo voy a hacer la medición. Esto puede ser
aproximado es para ver, la ubicación de los satélites, la disposición de los satélites en el lugar donde yo voy a hacer la medición, ¿ya? Entonces, ahí estoy creando el sitio, le voy a dar después la altura elipsoidal y le doy crear. Entonces ahí el software automáticamente me genera esa posición, esa ubicación donde yo le indiqué. Y después voy aquí arriba a la derecha, ustedes van a ver que yo puedo ir generando distintas herramientas. Hay una de obstrucciones, por ejemplo, y una de predicciones, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a utilizar la parte de predicción. Voy a ir ahí a nueva predicción, selecciono ese botón, le indico el día en que voy a hacer la medición en ese lugar, ¿ya? Esto fue hecho cerca del 2 de marzo, entonces selecciono esa fecha, selecciono las fechas más cercanas, ¿cierto?, al término del trabajo, le indico, le pido los GPS, los sistemas de satélite que quiero que me indique, y ahí ya tendría la disponibilidad de satélites en ese lugar, ¿ya? En este caso llegamos a tener hasta 32 satélites, ¿ya? Lo cual es bastante. El DOP, que es bastante importante que lo revisen, en este caso no tiene valores muy altos, por lo tanto no tendríamos problemas para hacer la medición en ese lugar. Entonces, de esta forma nos aseguramos que la medición con GNSS en estos puntos de control que van a dar partida a nuestra poligonal van a ser capturados con precisión, ¿ya? Ahí están todos los satélites que podrían pasar ese día, que van a pasar por ese día por la posición que yo le indique. Entonces, de esta forma yo puedo ir a medir de forma segura. ¿Ya? Entonces, si seguimos con la próxima diapositiva, y aquí ya está la poligonal que nosotros fuimos a realizar con Felipe. Es una poligonal abierta, como pueden ver. Tenemos dos puntos de partida, que son medidos con GNSS, el llamado PR1 y PR2, y tenemos dos puntos de cierre también medidos con GNSS, que sería el PR13 y el PR14. Entonces, si seguimos en la diapositiva, por favor. Ahí está cómo fuimos monumentando los puntos en el interior del túnel. En este caso, lo fuimos haciendo por el suelo, ¿cierto? Seguimos con la próxima diapositiva. Y ahí ya estaría los puntos dentro del túnel. Como pueden ver, el PR3, que está a la derecha, es justo en el inicio del túnel, y el PR4, PR5, todo esto ya están dentro del túnel, hasta llegar al PR12, que queda también en la salida del túnel, y el PR13 y PR14, que serían los puntos de cierre, ¿ya? Entonces, si seguimos con la diapositiva, llegamos a un punto donde tenemos que procesar la información que nosotros estamos levantando con los GNSS para poder generar estos puntos de control de forma precisa. Entonces, ¿cómo generamos la mayor precisión? A partir de observaciones GNSS con efemérides precisas, ¿ya? ¿Qué son las efemérides? Bueno, contienen información del número de la semana, precisión del satélite y salud, coeficiente de corrección de reloj, parámetros orbitales también. Todo eso se incluye en las efemérides de los GNSS. Ustedes usualmente cuando miden el terreno, eh, la información que llega desde el satélite hacia su receptor es lo que se llama efemérides transmitidas, ¿ya? Que es un pronóstico de la posición del satélite en un futuro cercano, ¿ya? El problema de este pronóstico es que es claro, un pronóstico, por lo tanto está afectado por fluctuaciones de gravedad. Entonces, el pronóstico puede diferir de la realidad, ¿ya? Incluso la luna, algunas llamaradas solares del Sol, la presión de la radiación solar también inducen errores en las órbitas. Entonces hay una diferencia entre lo que se pronostica y lo efectivo y lo real, ¿ya? Entonces, para solucionar este error se utilizan este tipo de efemérides, ¿ya? Las efemérides ultra rápidas, por ejemplo, están una hora después de que ustedes hacen la medición. Las efemérides rápidas están un día después, y las efemérides precisas, que podríamos decir que son las finales,
están 2 semanas después. Entonces, usualmente con las ultra rápidas y las rápidas es suficiente para la mayoría de aplicaciones en topografía. Incluso también con las transmitidas muchas veces se llegan a resultados bastante buenos. Pero en este caso nosotros quisimos procesar la información con efemérides precisas. ¿Ya? Entonces, si le damos a la siguiente, a la diapositiva número 22, claro. Entonces tenemos en este caso 2 puntos para referenciar. Referenciamos los puntos de control de nuestra poligonal, el Santiago con los 2 puntos de control SANT y BN13. ¿Ya? Y utilizamos 2 puntos para densificar esta información, que es unos puntos que estaban bastante cerca del túnel que nosotros fuimos a medir. Entonces, si le das siguiente, acá tenemos los resultados, los primeros resultados de ese procesamiento. Como ustedes pueden ver aquí en la parte baja de la imagen, pueden ver que los vectores tienen una distancia de 47 a 88 kilómetros, ¿ya? Son observaciones de 24 horas, se utilizaron efemérides precisas. El procesamiento Leica Infinity lo maneja de una forma muy óptima, porque incluso incluimos receptores de distintas marcas, y de igual forma ustedes pueden ver acá a la derecha las precisiones. ¿Ya? Como pueden ver, tenemos décimas de milímetro en la mayoría de las precisiones, que es bastante bueno. Entonces seguimos después con estos puntos que utilizamos para densificar, que sería el SAL y LME2. Generamos finalmente nuestros puntos de control de la poligonal, PR1, PR2, PR3 y PR14. Entonces arrastramos coordenadas desde el centro de Santiago, donde están nuestras estaciones con coordenadas circas, y las llevamos a nuestros PR1, PR2, PR3 y PR4. Entonces acá está el procesamiento de GNSS, hicimos distintas mediciones, hicimos más de una medición para tener grados de libertad para poder ajustar esta red, y acá a la derecha también pueden ver ya las precisiones. Como ustedes pueden ver, existe solo un vector, el de abajo, que tiene un poco más de error, que sería 4 milímetros y 1 milímetro. Los demás están casi todos dentro de décimas de milímetro. Entonces, con estos resultados, nosotros ya podemos, ahí ya vemos el ajuste, la mayoría está ajustado a la décima de milímetro, exceptuando ese que tenía PR14, que tiene 1 milímetro de precisión y 3 milímetros de altura, lo cual es bastante bueno. Entonces, ahora ya tenemos nuestros puntos de control medidos con GNSS. Entonces, ¿cómo compatibilizamos estas mediciones GNSS con estaciones totales? ¿Ya? Esta es una parte que es bien interesante porque es algo que no se maneja usualmente. Entonces, nos quisimos detener un poquito más para poder definir esto con más detalle. ¿Ya? Entonces, todos sabemos, ¿cierto?, que bueno, la Tierra es una esfera, ¿cierto? Es difícil llevarla a una superficie plana, pero existen distintas cartografías que nos permiten realizar este procedimiento, ¿ya? Entonces acá tenemos las principales diferencias de trabajar con GNSS y con TPS, ¿ya? Con GNSS necesitamos un factor de escala geométrico, y este factor de escala geométrico viene definido con una componente en proyección y una componente en altura. Y en TPS, o estaciones totales, tenemos un factor de escala atmosférico que tiene relación con la temperatura, la presión y la humedad. ¿Ya? Entonces seguimos en la siguiente diapositiva. Ahí está un poco la distancia, la diferencia en distancia UTM, por ejemplo, con la distancia en el plano, en el terreno, donde nosotros estamos midiendo. ¿Ya? Siempre van a haber diferencias. Entonces, ¿cómo compatibilizamos estas diferencias? Es posible, hay distintos métodos, y lo vamos a ver en la próxima diapositiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las discrepancias en las mediciones GNSS con TPS? Si establecen coordenadas de control con GNSS, entonces esas coordenadas serán afectadas por el factor de escala combinado, que es el que vimos en la diapositiva anterior, que es el que tiene una componente en proyección y en altura. ¿Cuál es el problema? Que las distancias no concuerden. Entonces, ahí está el ejemplo práctico. La diferencia en distancia en este caso son 3.5 centímetros, y un límite de tolerancia es 2.5. Entonces, si le vamos a ver un punto en la próxima diapositiva, por favor. Entonces, acá tenemos nuestra distancia, el caso que estábamos viendo de la poligonal en el túnel. Entonces, tenemos esa distancia en PR1, PR2, y van a ir apareciendo unas distancias. Entonces,
Esa distancia, la medida por estación total, indica 230.266 metros, ¿cierto? La distancia calculada a partir de las coordenadas UTM, en cambio, nos dicen que son 230.1591. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos distancias? Son 0.10 centímetros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que de alguna forma compatibilizar. ¿Ya? ¿Sí? Seguimos en la siguiente. Y para compatibilizarlo, existen distintos métodos. Bueno, que incluso cada país tiene sus propias normas, pero eh, dichos métodos dependen del tamaño del sitio, altura, la proyección que se va a usar y las precisiones también requeridas. En este caso, veremos solamente tres métodos. El más fácil, el método 1, es no hacer nada. ¿Cuándo podemos no hacer nada? El método 2 es crear un sistema de coordenadas local, ¿okay? Que usualmente se utiliza bastante en las minas. Y un método 3 que sería crear un plano topográfico local, que se usa bastante, por lo menos en Chile y en Brasil. Entonces, si le damos siguiente, el método 1, cuando no hacer nada, cuando relajarnos, es cuando el sitio es pequeño. Tienen que cumplirse estas condiciones para que podamos elegir no hacer nada. Ya si el sitio es pequeño, tiene una distancia de 100 por 100 metros, también si el factor de escala es muy cercano a 1, ¿ya? Y si está cerca del nivel del mar, a 100 metros. Si se reúnen todas esas condiciones, y va una para atrás, ¿sí? Por favor. Si se reúnen todas esas condiciones, no es necesario hacer nada, ya que las discrepancias serían cercanas a los 2 a 3 milímetros. ¿Ya? Pues ahora sí, sí, avanzamos a la siguiente. El otro método es crear un sistema de coordenadas local. En este caso se miden puntos con GNSS y con estación total. ¿Ya? Entonces las estaciones totales tienen coordenadas, por ejemplo, 1000, 5000 y 100, y vamos a medir estos mismos puntos, pero con GNSS. Entonces luego hacemos haciendo una transformación en el software de campo, Captivate, o en Infinity, se puede generar un sistema de coordenadas libre de factor de escala, ¿ya? Y las mediciones con GNSS y estación total van a coincidir. Ese sería el método 2. ¿Ya? Esas son, dependiendo de la transformación, ahí hay una recomendación también de distancias del tamaño del área, ¿ya? Ahí abajo, hasta incluso 40 kilómetros cuadrados. Y el tercer método es el plano topográfico local, que es el que utilizamos acá en este caso. Entonces, calculamos este plano topográfico local centrado en la zona del trabajo, definimos mediano central, el ancho de la zona de 1 grado, el falso este y falso norte que son arbitrarios, el radio medio de la Tierra, y calculamos un factor de escala. ¿Ya? Y ese factor de escala se calcula con el radio medio más la altura del PTL a la que yo voy a trabajar, la altura del terreno finalmente a la que yo voy a trabajar. ¿Ya? Entonces, y dividido eso también por el radio medio. Entonces, de esta forma generamos un factor de escala que nos permite compatibilizar las mediciones del TPS, de estación total, con GNSS. Entonces, si seguimos, ahí está el PTL creado ya en Infinity y esta es la medición de la poligonal. ¿Ya? En este caso, pueden ver la estación total ahí, se midieron 5 series utilizando la aplicación de poligonal en Leica Captivate. No calculamos nada a mano, todo de forma automática en la estación. Se midieron 14 puntos de referencia. Utilizamos los accesorios que les mostramos en un principio para la medición de poligonales de precisión. Y utilizando obviamente las mejores prácticas posibles. En nuestro caso era posible medir en zigzag, por ejemplo, entonces lo hicimos. Medimos distancias cercanas a 50 metros y los prismas y láser Leica que eliminan la posibilidad de errores humanos. Entonces, si seguimos, aquí vamos a ver, ahí está la poligonal nuevamente. Sí, Estamos en seguimos la ese pantalla de la video. poligonal. Estamos instalados en el PR2, haciendo mediciones hacia el PR1, para luego ya ingresar al túnel al punto PR3 que tenemos ahí. Ese sería el primer punto de la poligonal, los primeros puntos de control, y ese ya sería el PR3 sería el primer punto de la poligonal. Acá vemos a la estación total ya realizando los ciclos, las series, ¿cierto? Todo de forma automática con la posibilidad de medir de forma automática hacia los prismas. Y ahí ya estamos
en el módulo de poligonal de Leica Captivate. Como pueden ver, es bastante intuitivo y estamos apuntando el prisma. Estamos haciendo la medición atrás, ¿cierto? Medimos la distancia, nos va a indicar ahí las diferencias, que más adelante las vamos a ver en detalle. Las diferencias resultaron ser bastante buenas, por lo tanto el procedimiento ha sido bastante metódico. Y acá después finalmente nos pide medir la medición de frente, ¿ya? Entonces es bastante simple el método de poligonal en Leica Captivate. Si seguimos con el próximo. Y acá les quería mostrar este video en particular, cómo funciona el tema de, o sea, cómo vamos a sacar la estación total. Si se fijaron, dejé la base de Tribatch en el lugar. Entonces voy a nuestro próximo punto. Y en este caso voy a sacar simplemente el prisma, sin sacar la base Tribatch. Entonces de esa forma nos ahorramos errores de instalación, ¿ya? Tenemos la misma instalación para la estación y para el trípode, el prisma, ¿ya? Y esto se da básicamente porque la altura de la estación total, al eje de medición de la estación total, es el mismo que la altura del prisma. Por lo tanto, podemos intercambiar las bases Tribatch sin necesidad de cambiar la altura del prisma o sin necesidad de medir de nuevo la altura. Entonces, eso es bastante interesante porque nos ahorra bastantes errores en terreno. Ahí después saco el prisma, ¿cierto? Y lo llevo al lugar de su instalación, donde estaba antes del prisma. Entonces, de esta forma voy haciendo el intercalado de prisma y estaciones totales, ¿ya? Esto es bien interesante porque permite ahorrar hartas instalaciones y por lo tanto permite ahorrar errores. Entonces, si seguimos ahí ya solo queda apuntar el prisma. Y aquí ya están los resultados brutos en términos angulares, como ustedes pueden ver, tanto dentro de tolerancia. Si seguimos con los próximos resultados en distancia, también todos dentro de tolerancia. Y ahí parece que pasó muy rápido, había una anteriormente, acá, donde les quería mostrar básicamente lo que es medir una poligonal dentro de túnel con distancias de 50 metros a la izquierda. Como ustedes pueden ver, las diferencias en distancia o diferencias en altura, que es la columna de la derecha, es bastante buena, todo dentro de 2 milímetros, 3 milímetros. En cambio, cuando vamos a la poligonal con distancias de 200 metros aproximadamente, se da mucho el tema de las temperaturas, de las turbulencias de temperatura en las paredes del túnel. Y ahí podemos ver que con la misma estación, el mismo equipo, podemos ver diferencias incluso de 3 centímetros, 2 centímetros, lo cual es mucho para una poligonal de precisión. Entonces, por eso es importante acotar esas distancias y medir a 50 metros. Luego, en resultados del ajuste por mínimos cuadrados que se realiza en Infinity, al 95% de confianza, tenemos desviaciones estándar en promedio bajo el milímetro. El mayor error que poseemos es de 1.8 milímetros, ¿ya? Lo cual es bastante bueno para el caso de la poligonal. Y damos ahí. Entonces, una de las conclusiones que nos queda por obtener es que Leica efectivamente ofrece una solución robusta en cuanto a precisión, tanto en GNSS como en estaciones totales. Como ustedes vieron, el procesamiento en GNSS siempre nos dio décimas de milímetros, y un caso en particular donde dio cerca de 2 milímetros, lo cual sigue siendo bastante bueno. En estaciones totales lo mismo, vimos las precisiones, vimos la forma de trabajar con nuestros accesorios. Seguir los procedimientos recomendados también asegura la precisión. Utilizar accesorios originales también garantiza excelentes resultados. El procesamiento de Leica Infinity es bastante robusto, tanto el procesamiento de GNSS como ajuste por mínimos cuadrados. Leica Captivate también es muy intuitivo para hacer las poligonales, ¿ya? Nos pregunta en cada momento qué queremos hacer, si queremos medir al frente, atrás, si queremos mover la estación. Con esas mismas palabras te lo muestran un botón,
Entonces es bien simple de utilizar. Si tienen, y bueno, obviamente las estaciones totales Leica son efectivamente las mejores del mercado. Si tienen alguna pregunta o si van a seguir con la presentación, creo que ahora lo dejamos con Lorenzo. Sí, Sí, sí. buenos días, mi nombre es Lorenzo de Gobella, yo soy ingeniero geodesta y agrimensor. Estoy formando parte del grupo de soporte de Geotalk, Geodesia y Topografía SAC. Primeramente quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por invertir su tiempo en ver esta presentación y este webinar. Y segundo, también quiero darle las gracias a nuestros compañeros y nuestros colegas de Leica Geosystems, Franco y Felipe. De verdad que muy buena presentación. Por mi parte, yo solamente para complementar y antes de comenzar las preguntas, les quiero dar mi punto de vista como usuario de Leica, y también le quiero agradecer a Felipe porque me recordó con ese video que vimos al principio, la época de la universidad, donde en las prácticas de topografía nosotros comenzábamos a realizar levantamientos con teodolitos. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Quiero comentarles que Geotalk, Geodesia y Topografía SAC está ubicado tanto en Perú como en Ecuador, Bolivia y México. Los invito a que puedan ingresar a nuestra página web geotalk.la, donde ustedes van a ver que nosotros somos distribuidores autorizados de Leica Geosystems y contamos con múltiples soluciones de la marca Leica. Para comentarles específicamente lo que a mí más me gusta de esta solución es el software de Leica Captive. ¿Por qué? Porque nosotros podemos trabajar con diferentes soluciones, con estaciones motorizadas, podemos trabajar con receptores GNSS y combinar ambas soluciones en un mismo software, como lo acabamos de ver en la presentación que hizo Franco. Yo en este mismo software yo puedo trabajar con estaciones totales motorizadas, puedo trabajar con receptores GNSS con los que nosotros contamos actualmente, como el GS16 y el GS18, y adicionalmente nosotros podemos hacer todo este procesamiento en el software de Leica Infinity, que es donde nosotros generalmente realizamos el postprocesamiento de nuestros vértices geodésicos cuando vamos a hacer certificaciones o vamos a comenzar con nuestros proyectos. Entonces, para comentarles en definitiva, todas estas aplicaciones que nos permite el Leica Captive, yo les presento un simulador que es el que estamos viendo en la pantalla y vamos a ver las aplicaciones principales, digamos. Nosotros tenemos unas configuraciones que, como ustedes pueden ver, no las voy a explicar en detalle, pero nos permiten que nosotros configuremos al detalle todos los parámetros que necesitamos del proyecto, tanto en tema de conexiones, como en el tema de instrumentos. Nosotros podemos hacer la medición si necesitamos que busque el prisma, si necesitamos que en la misma estación le haga seguimiento al prisma, podemos decirle que él realice seguimiento del prisma o incluso que mida sin prisma. Tenemos configuración para decirle en dónde va a almacenar la información, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar, cuál es el sistema que estamos utilizando y la configuración de las calibraciones regionales y de cada uno de los equipos. Y adicionalmente tenemos otras herramientas como el visor 3D. En este nos permite, entre otras cosas, obtener una vista tanto 2D como 3D de los puntos que nosotros hemos levantado, y adicionalmente tenemos varias opciones de zoom. Podemos realizarlo por sector seleccionando, podemos realizarlo de un punto específico o podemos también ver específicamente de todo lo que hemos levantado. Incluso nosotros podemos activar y desactivar capas que importamos de otro software, o podemos seleccionar en cada uno de estos parámetros, tanto para puntos como líneas, escaneos, modelos digital de terreno, trazados o imagen de fondo, qué es lo que nosotros queremos visualizar y qué no queremos visualizar. Podemos activar y desactivar para que todo esto lo podamos ver de manera simple en nuestro visor 3D. Adicionalmente, como ustedes pueden ver, tenemos bastantes aplicaciones. La aplicación de estacionar, que es la que normalmente nosotros utilizamos en diferentes modos. Orientación con ángulo, cuando tenemos una coordenada y nos vamos a orientar en una dirección, generalmente colocando el offset o ángulo en 0. También cuando trabajamos con coordenadas
o cuando hacemos lo que conocemos nosotros como estación Levi, que no es más que una orientación inversa. Tenemos el módulo o la aplicación para medir, para hacerle el planteo tanto de los puntos que nosotros medimos como puntos que nosotros podemos importar y exportar. Como ustedes ven en la pantalla principal, el trabajo que me aparezca en la pantalla principal es el trabajo que está seleccionado. Entonces ustedes simplemente con hacer un clic, ustedes pueden exportar o importar datos de este trabajo o incluso pueden cambiar lo que son las propiedades y los datos de este trabajo en específico. El replanteo no solamente lo tengo para puntos, también yo puedo hacer replanteo para líneas, podemos hacer replanteos para modelos digital de terreno, tanto que sean modelos digital de terreno que nosotros estemos levantando de una superficie o que nosotros lo exportemos. Simplemente con colocarlo en la carpeta DBX, nosotros vamos a poder replantear todos los puntos de ese modelo digital del terreno e incluso nosotros vamos a poder medir superficies y hacer cálculo de superficies a partir de este modelo digital de terreno. Adicionalmente, nosotros podemos hacer medición de líneas y cálculo de volúmenes. Como ustedes ven, nosotros tenemos dos aplicaciones para hacer cálculo de volumen. Esta sería como la aplicación rápida y también tenemos un cálculo de volumen que nos permiten hacer más, digamos, tener más opciones. Entonces, esta aplicación nos va a permitir realizar el cálculo de volumen a partir de la triangulación de puntos, seleccionando diferentes formas de realizarlo. Adicionalmente, me permite medir superficies y puntos a partir de estos volúmenes. Nosotros tenemos la poligonal, que fue lo que nos presentó en el video Franco, la medición que hizo tanto dentro de túneles como fuera, a 50 metros de distancia y con medición tipo zigzag, y también la medición de serie, que es lo que le permitió con la estación motorizada hacerlo de manera automática, sin necesidad de que él estuviera haciendo el cabeceo del equipo, cambiar de posición y visualizar. Que no, como topógrafos, normalmente lo que más nosotros nos desgasta es estar buscando los puntos, estar ubicando en el centro del prisma para que tengamos la mejor precisión. Con este tipo de estaciones que ella misma hace la búsqueda del prisma, nosotros vamos a tener mucho menos desgaste visual y nosotros lo que nos vamos a enfocar es solamente en supervisar el proyecto que ella está realizando. Adicionalmente, nosotros tenemos herramientas para editar o replantear tanto trazados como carreteras, ferrocarriles, túneles e incluso nosotros podemos crear en esta misma aplicación, en este mismo software, en el Leica Cactive, sistema de coordenadas para proyectos pequeños, para proyectos un poco más grandes, incluso sistemas de coordenadas tomando en cuenta la altura o editar sistemas de coordenadas ya preexistentes que nosotros ya se lo cargamos y nosotros, por ejemplo, queremos cambiar de factor de escala o algún otro parámetro, nosotros simplemente con ingresar aquí podemos hacerlo. Y adicionalmente tenemos un conjunto de aplicaciones para hacer unos cálculos rápidos, lo que nosotros conocemos como COBO, para hacer todos estos cálculos en el mismo campo, sin necesidad de ir a oficina. Entonces, todas estas bondades y más son los que nos presenta esta solución de la Leica TS16. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, nos gustaría escucharlos en este momento o que simplemente le escriban tanto al chat como en el Facebook, que también estamos transmitiendo de manera online. Entonces, o nos hacen la pregunta por el chat o por el mismo Facebook Live, por favor. Aló, buenos días. Aló, buenos Sí, te días. escuchamos. Sí, te escuchamos, Ya, buenos días, señorcito. ingeniero. Una pregunta. Mi pregunta es del GPS GNS. La corrección. Aló. Sí, te dejamos de escuchar. Adelante. Ya. Ahora, mira, la pregunta es del GPS GNS Leica, ¿no? La corrección de
para que llegue a esa precisión, ¿es inmediato el resultado o hay que hacer un postproceso con un punto de higiene? Hay que hacer un postproceso para lograr y llegar a esa precisión. Eh, si la poligonal en este caso hubiera sido cerrada, no hubiera sido necesario, pero como los puntos de comparación son con líneas de base GNSS, se dejaron equipos midiendo 24 horas y se procesaron vectores para lograr esa precisión, pero en resumen se hizo postproceso. Ya. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra consulta, pregunta, duda? ¿Alguna pregunta en el chat que alguna persona quiera realizar? Buenos días. Adelante, John. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Muchas gracias por la Buenos días. presentación, exactamente por el conocimiento que nos brinda de las estaciones robóticas. El tema en minería me parece muy interesante. Una pregunta más de ese conocimiento. Ustedes tal vez como empresa Geotop o de parte de Leica brindan cursos como para conocimiento en tipo tunelería, tipo de cosas. Estamos programando esto en parte va a ser el inicio de una serie de entrenamientos, pero efectivamente vamos a coordinar ciertos entrenamientos enfocados principalmente en una problemática que es túnel. ¿Por qué hemos elegido túnel? Porque todo lo que uno logra desarrollar en túnel es aplicable y en ese aspecto una poligonal de apoyo siempre es necesaria para cualquier proyecto, pero siempre el túnel se exige una alta rigurosidad, pero sí, van a llegar las invitaciones pronto para próximos entrenamientos. Ahí se escucha mejor. Sí, ahí se escucha mejor. Para John y para todos los compañeros, los invitamos a estar atentos a nuestras redes y a nuestra página web para la programación de los próximos webinars y, como dice también nuestro compañero Felipe, para las próximas capacitaciones. Espero que sea de mucha utilidad este webinar para ustedes, que nos continúen comunicando con su presencia en los próximos webinars y que les deseamos a todos que tengan una feliz tarde y una feliz semana. Sería todo por nuestra parte. Un gusto haberlos tenido a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Muchos saludos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Iges. Hasta luego.